Fíjate, yo nací como a 15 kilómetros del Central de Palma, allá en Palma Soriano, Santiago de Cuba. Y nosotros éramos, como casi toda la familia ese tiempo, mi papá era pesador de caña y vivíamos ahí en una colonia de caña, cerca de la grúa, por supuesto. Éramos en total 10 hermanos de mi papá y 3 más que él crió. O sea, éramos 13. Como tú ves, era una cantidad bastante considerable. Siempre trabajando mi padre en eso y en otras cosas, pues pudo irnos llevando hacia adelante dentro de lo posible de la época, porque era una época que era bastante complicada. Y en el 61 yo tendría como creo que quinto grado, viene la brigada Conrado Benítez, yo me apunto en ella con tal de volver hacia atrás, pero le jugué una trampa a mi mamá, que era la que no quería, yo tenía 12 años. Le jugué una trampa, sencillamente fui a Varadero para hacer curso, se supone con otros amigos que veníamos para acá y nos fuimos para Pinar del Río, o sea, para el otro extremo de la isla. Y allá me pasé casi un año y donde tengo recuerdos maravillosos y de una familia que es casi como la segunda familia mía. Siempre desde niño me encantó la radio y la televisión, en mi casa había radio. Y bueno, estaban todos aquellos episodios en Moncada, Los Villalobos, Tamacún, Taguarí, una serie de novelas, Palmolive, la novela no sé. Y siempre me gustó la locución o la actuación, sobre todo la locución. Pero no tenía cómo entrar. Y estando un día caminando por la rampa, me hay un amigo mío que había estado con nosotros en la escuela Pepito T. Y digo, ¿qué estás haciendo? Estoy trabajando en el liceo, precisamente frente ahí al edificio de liceo. Y entonces me explicó, no, están buscando gente, voy a ver a Llanera, que era jefe personal en ese tiempo de la radio y la televisión. Fui, subí, pedí un pase, subí, hablé con él y me dijo que sí, que estábamos, pero quería que yo fuera maestro, porque había aula obrero campesina en el piso 10, creo que era de la televisión, de la radio y la televisión. Y yo dije que no, que yo lo que quería es algo que tuviera que ver con los estudios, con los actores. Y entonces me dijeron, bueno, lo único que tenemos es auxiliar de almacén. Eso era cargar muebles de los almacenes a los estudios y viceversa. En ese tiempo todos los programas eran en vivo. Novelas, grandes novelas, aventuras, etcétera. Estando yo en muebles, voy al Parque Lenin y me meto año y medio trabajando allá en el Parque Lenin. Y estando en el Parque Lenin en el 71, Lugo va con la escuela de actuación que él había fundado, con Perojo, con Aldenay y con Julito López de profesores. Van a pasar, no sé si eran 15 días o una semana, allí en el Parque Lenin. Lugo sabía que yo había hecho una prueba con Rosario Carmona y que ese curso no se dio. Y entonces me dijo, Marquito, ¿por qué no te incorporas a la escuela? Y entonces efectivamente me incorporé a la escuela que empezaban, imagínate, estaban muy jovencitos, Susana Pérez, Villazón, Mario López, que ahora lo ven en una novela ahí, y otros más, unos cuantos más. Y empiezo la escuela, pero en la lejanía, yo estaba viviendo en Alcázar, por la Lisa, era muy grande para venir por la noche, además ya yo estaba trabajando como operador de telecine en el control maestro de la televisión cubana, del Canal 6, y sencillamente dejé la escuela. Y entonces me dediqué a hacer papelitos extra, me llamaban como yo estaba relacionado por ser proyeccionista con los directores y esto, ellos me llamaban, mira, pero era para hacer, no sé, grupo, papelitos, a veces me daban un bocadillo, dos, etcétera, etcétera, etcétera. Me puse a hacer cositas en aventura y eso, como por ejemplo en el Corsario, Cabeza, que sabía que yo tenía un apodo que me decían Garbanzo, que puse el Capitán Garbanzo ahí junto con Gilí. Yo conservo incluso algunas fotos de ese tiempo. Y así a veces hacía un extra en una novela, con Severino Puente o con Garriga, con Sanabria, con quien fuera. Y fue muy bonito porque me dio la oportunidad, ya te digo, de conocer gente, actores muy, muy maravillosos, como Santi Esteban, que yo le decía a Santi Esteban, usted sale así tan calmado a hacer una obra, y yo cada vez que voy a salir en cámara a hacer algo me pongo nervioso.
que piensa que yo no me pongo nervioso, y yo sí me pongo nervioso. Lo que pasa es que y el problema que yo tuve siempre es que me costaba trabajo vencer el miedo a hablar en cámara. Hablaba, como me cuesta trabajo hacer entrevistas y hacer cosas de esas porque, no sé, parece que me sale el guajiro y me siento así, no me siento en mi mundo. Ya dirigiendo sí, porque yo era el que ponía las pautas. Además de hacer papelitos en la televisión, yo tenía un turno diario en el control maestro y eran 6 días a la semana. O sea, y era rotativo, era muy difícil, o sea, yo no podía dejar un trabajo que era el mío oficial por el otro que era a veces yo hacía algo y entonces me dediqué más al trabajo mío que era el oficial, que era operador de control maestro central de la televisión. Y ahí me pasé unos cuantos años hasta que en los años 70 y casi en los 80 empiezo a hacer, me llaman para hacer telecierre, y ya en los 80 ya hacía Revista de la Mañana, hice 9550 por un buen tiempo. Es noche de domingo y como todos los domingos en la noche, es noche de 9550 a través de Tele Rebelde, su canal compañero. Y yo programas musicales, tenía un programa que se llama Éxito del Ayer. También ayudaba, por ejemplo, a filmar cosas con Pulido. Yo estuve haciendo, cuando Pulido se fue para España a pasar un curso que yo había pasado en España en el año 84, una beca que me gané. Yo había, Pulido tenía un programa que se llama Sábado Conmigo, que animaba a Carlos Otero. Entonces yo, que traía aquello que traigo aquí, 20 cosas que él rescató, más la presencia del maestro Patterson, la orquesta, todo un gran espectáculo los sábados. Y entonces yo me quedé con el programa hasta que desapareció. Y ya después vino Pulido, cuando vino, es que creó Sabadazo, que también fue un éxito. Y así fui haciendo programas en el máster, como de, no sé, digamos, Listo Estudio, Rifá me llamaba a veces para que yo cambiara los turnos los sábados, para que yo le ponchara, él usaba 2 estudios, para poncharle de un estudio al otro, cuando él me decía, ponchame ahora el 19 del FOSA, ahora el 17, porque él usaba orquestas, bueno, grandes espectáculos. Y ya te digo, me fui relacionando con toda esa gente, tanto y sobre todo mirando lo que ellos hacían. Y camarógrafos estelares como el Jackie Ortega, Paquito, Manito Villota, había o sea, un grupo enorme de gente profesionales y maravillosos. Que hice en televisión fue El Compadre de la escritora Maite Vera y bajo la brillante dirección de mi hermano Chino Sean. Yo era el codirector de la novela. La noche se ha quedado aquí contigo, déjame subir. Creo que decía Confucio que si no querías trabajar nunca, búscate el trabajo que te guste y verás que nunca has trabajado. Y es verdad, cuando tú tienes un trabajo que te gusta y te apasiona, te puedes pasar las horas que sean. Yo a veces me pasaba en el ICR horas, porque salía de Revista de la Mañana, enganchaba el noticiero de la 1, por la noche me iba un remoto, pero para mí eso no era trabajo, era sencillamente una diversión. Seria, pero una diversión. Bueno, Marco, no tengo cómo agradecerte que hayas aceptado conceder esta entrevista. Muchas gracias. No, chicos, gracias a ti y sigue por donde vas, que es bueno que se recuerde. Así que gracias, sigue por ese rumbo y tú sabes que siempre te he admirado.